o una especie de frescor, etcétera, modificación, o un picor, depende, de tal manera que él haya convertido, haya modificado esa sensación en otra que es tolerable perfectamente. Otra técnica sería, por ejemplo, la amnesia del dolor. Igual habéis visto aquí cómo se puede borrar un recuerdo, borrar un número, borrar una experiencia, se puede borrar también el dolor. Podría ser de otra forma, parcial o selectiva, y sobre todo en sujetos muy hipnotizables. Si el dolor es intermitente, podemos hacer que el paciente olvide el dolor. Al eliminar el recuerdo del dolor, el paciente también podrá eliminar el conocimiento de que vendrá el dolor. Otra técnica también podría ser el acortamiento de la experiencia del dolor desde la hipnosis, de tal manera que cuando tengas una crisis dolorosa, que duran, igual te dice el sujeto, pues me duran, a veces estas sensaciones me duran como media hora, pues desde la hipnosis transformar esa media hora en 15 segundos, en modificar ese tiempo, modificar la duración del tiempo, y esa duración para ti, cuando suceda, será como si hubiesen transcurrido solo 15 segundos, 20 segundos, aquello que tú creas, si esa técnica le puede beneficiar al sujeto. Hemos visto otras técnicas como borrar el dolor de la pizarra, etc. Ahí, como veis, la imaginación, la capacidad del terapeuta, la inventiva, la creatividad, la capacidad de simbolizar es infinita, y en cuanto más artista sea uno, pues mejor. Bueno, para no alargarme más, voy a comunicaros un par de casos. ¿Puedo? De los primeros que traté en La Paz, porque yo había trabajado ya antes con sofrología y también un poco con hipnosis, pero con quien he aprendido hipnosis ha sido con Luis, que es el gran maestro, yo creo que de este país, que es el que ha reivindicado la hipnosis y la ha llevado a la universidad. Y entonces, bueno, pues en la universidad, en Somosaguas, íbamos aprendiendo allá a través de aquellos cursos lo que era la hipnosis con Luis García. Y bueno, pues yo, como estaba en el hospital y era un tema que siempre había trabajado, pero sin saber muy bien la capacidad que tenía la hipnosis, pues empecé a trabajar con pacientes, y me llegó un caso de los primeros, esto ya hace 10 años, 8 años, en el 89, y os lo voy a leer porque lo recogí así. Fue un chico de 22 años, ingresado en reanimación de traumatología procedente del quirófano de urgencias, que había sufrido un accidente laboral al ser aprisionado por una prensa de cortar cartón, quedando atrapado en estado consciente por la prensa, con aplastamiento de ambas piernas y el brazo derecho. Fue necesario desmontar la prensa para sacarle de la misma, tardando más de 2 horas en dicha maniobra. En quirófano de urgencias y bajo anestesia general, ante la imposibilidad de reconstrucción de ambas piernas por la gravedad de los destrozos, se procede a una doble amputación de ambos miembros inferiores y regulación de ambos muñones a nivel del muslo. O sea, hubo que amputarle las piernas a este nivel. Todo eso estaba completamente destrozado, como si imagináis un chico que está ahí pillado en una prensa de cortar cartón y que no le pueden sacar de ella y que la tienen que desmontar. Presenta también fractura de un brazo, más bien que fractura, había perdido mucha masa muscular del brazo derecho, y entonces, bueno, pues le llevan, después de las curas de urgencia, pasa a la habitación,
está en reanimación unos días y después pasa ya a la planta. Y a los 13 días de estar ingresado me llega a mí una hoja de interconsulta en la cual se me pide mi intervención. Yo pertenezco a rehabilitación, los traumatólogos me piden cosas, pero entonces me pedían muy pocas. Quiere decir que los traumatismos en los hospitales o en La Paz o en casi todos los sitios, como no hay psicólogos, pues el traumatizado se chupa, por decirlo así, su traumatismo, así como le viene y como le vaya. Y como evoluciona, evoluciona. Va a tener las atenciones médicas, pero las atenciones psicológicas, pues frecuentemente no las tiene. Y este chico, pues había, después de este traumatismo, pues no podía dormir. Le daban todo tipo de analgésicos, pero este chico no conseguía conciliar el sueño. Llevaba 13 días prácticamente sin dormir, tampoco controlaban el dolor. Entonces, cuando yo fui a verle, parece que estaba en un estado de mucha desesperación. Entonces recibo una hoja de interconsulta y me indica él, hablamos, establecemos un muy buen rapport, me cuenta su drama y bueno, y después de escucharle y de ver que no duerme y que el dolor tampoco lo controla, le digo que yo quizás pueda ayudarle con técnicas de relajación, que su mente, todo lo que le explico aquí, trata de hacerlo de una forma sencilla para que el enfermo entienda que quizás su mente tenga recursos para ayudarle, igual que también tiene los recursos para haber llegado hasta este estado de angustia en que él se encuentra. Y ese mismo día, por primera vez, Luis, que se encuentra en ese trauma emocional, me cuenta todo esto, que no consigue dormir, que el dolor es inaguantable, y una vez que me hago cargo de todo eso, hacemos la primera sesión de hipnosis, en la cual me importa mucho restablecer primero que nada el sueño, porque lleva 13 días sin dormir. Cuando intenta dormir y entra en sueño, se despierta aterrorizado, está su mujer con él, aterrorizado por la máquina que le destruye y no concilia el sueño. Y entonces sabéis que el sueño es elemental y cuando se pasa un tiempo pues se llega a un estado de desintegración prácticamente. Y en esta primera sesión Luis entra en un trance muy profundo, óptimo para trabajar en la elaboración activa de los procesos psicoterapéuticos, centrándose en los siguientes aspectos: hipnosis profunda, aprendizaje del paciente de rehipnotizaciones. Para mí es muy importante que el sujeto ya desde la primera sesión aprenda a entrar en hipnosis para que él pueda entrar en autohipnosis. Ayer estabais haciendo autohipnosis, y estar en un estado de bienestar y placidez. El aprendizaje de transformación emocional de la prensa destructiva a través de símbolos y metáforas en un objeto que se le aleja de la vida y se pierde para siempre. O sea, ya en esa primera sesión elaboramos una estrategia para que esa máquina de la escritura salga de su vida y desaparezca. Y así fue, porque cuando él termina la sesión, yo recuerdo por aquí las palabras, le pregunto, bueno, ¿y qué tal te sientes? No sentía dolor. Y le pregunto, oye, ¿y la prensa? Y me dice, la máquina ha desaparecido, no está. Y desde ese momento la máquina es que dejó de existir para él, porque, claro, simbólicamente, desde ese estado profundo, claro, desde la mente consciente, dice, pero qué tontería, ¿no? Pero desde ese estado, ¿qué hicimos? Una cosa muy sencilla. Pedimos al viento y a las nubes que viniesen, le dije que si quería que montásemos la máquina en una nube, él dijo que sí, que si la soplábamos y la mandábamos al confín del universo, empezó a soplar como un desesperado, el viento vino, se la llevó el viento, desaparecieron los confines del universo y cuando él despertó la máquina no estaba más. O sea, ¿sabes qué simbolismo más tonto? Claro, si lo dices desde la conciencia se dice, ¿pero qué me dices, no? Pero eso es así. Claro, él después además no recordaba nada de las hipnosis. O sea, lo que quiere decir que era un estado muy profundo. Él, yo diría que ni siquiera fue consciente de su proceso, cosa que yo no le devolví tampoco. No sé si hice bien o hice mal, y
porque él no recordaba nada de lo que había hecho en la sesión. Él simplemente vivía muy profundamente, pero después no recordaba qué es lo que había pasado. Simplemente sabía que la máquina no estaba, pero no sabía ni qué había pasado. Sabía que, claro, habíamos activado las endorfinas, todo el proceso de analgésico, ya de por sí sin entrar en una técnica directa, me parece que en la primera sesión no entramos, y la máquina había desaparecido. Así que de esa sensación de dolor, de pérdida, de incremento de la ansiedad, de más dolor, menos sueño, de miedo, de desesperación, de desamparo, de depresión en la que estaba, pues pasó a esa reestructuración, a esa reevaluación, a ese reencuentro, a esa modificación de las memorias y de los aprendizajes estado dependientes, y a aprender esas estrategias. Yo le enseñé autohipnosis y ya, como yo no me fiaba, aunque vi los resultados, pero eran los primeros casos que trataba y más de esta gravedad, pues le dije que si le parecía bien que a la noche, a las 11 o cuando él me dijese, podría ir al hospital para prepararle para que durmiese, porque ese era yo lo que consideraba más urgente, el restaurar el sueño. Y entonces, bueno, pues fui a la noche al hospital, hicimos una inducción, estaba su mujer a su lado que estaba embarazada, le dije, obsérvale esta noche a ver si duerme, y a la mañana siguiente, cuando llegué, pues había dormido perfectamente, excepto un momento que se despertó para atender una necesidad. Pero esa vía siempre la dejo abierta también, para que si él tiene que despertar por alguna necesidad en los enfermos, pues pueda despertar, o alguna atención médica o hospitalaria, despierte y cuando sea atendido, entra otra vez en hipnosis. Y la señal de despertar desde ese momento fue, si no hay alguna otra motivación especial de atención, tú cuando haces tu relajación entras en estado de relajación. Yo no les hablo de hipnosis, o sea, estamos hablando aquí de hipnosis, pero casi nunca yo hablo de hipnosis a los pacientes. Les hablas de relajación, de técnicas de autocontrol, de entrenamiento mental, de tu mente profunda poderosa, de estado hipnótico alguna vez nombras, pero la palabra hipnosis tienes que explicar muchas cosas. A ti no te llegan al hospital por hipnosis, no es como cuando en una consulta hay hipnólogo y te vienen por hipnosis, pues está claro, pero tú vas a ayudar al enfermo, ya tienes que explicar muchas cosas. No quiere decir que esté contraindicado, pero es palabras que te evitas. Después ya cuando trabajas mucho tiempo igual, sí, se lo dices, pero si no, en principio no. Bueno, en definitiva, que este paciente, pues esa noche durmió perfectamente y de ahí en adelante se restableció el sueño. Y despertaba cuando llegaban las enfermeras a atenderle por la mañana. Y yo recuerdo que ya después, pasado el tiempo, una enfermera me dice, doctor, este chico se droga, porque por la mañana, cuando vamos a despertarle, está como un tronco. Se tiene que drogar, claro. O sea, el sueño se junta, el sueño fisiológico con el sueño profundo. El sueño es reparador al 100%. Se despertaba como con 20 chutes, ¿no? De endorfinas. O sea, dormía como un ceporro después, ¿no? Restablecimos el control del dolor. El dolor, hicimos una técnica en guante. Él tenía su mano izquierda libre, su mano derecha estaba colgada, entonces hicimos una técnica de analgesia que después quizá practiquemos con dos pacientes, amigas que han venido a ayudarnos, y entonces este chico anestesiaba su mano izquierda. Con esa mano, una vez que se comprobó que estaba analgesiada, que estaba anestesiada, que no sentía nada pinchando con agujas, pues todo lo que tocaba, es una mano poderosa que todo lo que toca lo analgesia, lo calma, lo libera, lo anestesia. Y así sucedía. Después pinchabas en los muñones y no sentía nada con esa aguja. Pero es curioso, yo le preparé para el quirófano porque él tenía curas en quirófano terroríficas todavía, porque todos esos muñones estaban en carne viva. Eso no había sido un corte, había sido una maceración
y entonces le preparé para el quirófano en la segunda sesión ya. Y al día siguiente tenía curas en quirófano con todos los médicos allí, pues porque estaban en un estado todavía muy grave sus muñones, ¿no? Y yo dejé dicho en la planta que me llamasen antes de que le bajasen al quirófano para subir y prepararle para la bajada del quirófano ya directamente, porque tampoco me fiaba que en 2 sesiones todo eso, y además habiéndole dejado preparado el día antes, para el día después, y cuando baja el quirófano, no sé si hará efecto. Entonces, cuando yo subo a la habitación para verle, pues ya le han bajado el quirófano, y nadie me ha avisado, ¿no? Llego al quirófano y están allí interviniendo en la mesa de intervenciones, interviniendo sobre su brazo. Los médicos no sabían nada, ni que yo le había visto, ni que había hecho nada de nada, y veo que están actuando sobre su brazo, el cual había yo olvidado completamente en la hipnosis, porque el brazo lo tenía así colgado, como vendado, pues era una cuestión menor para mí. Nadie me había hablado especialmente del brazo. Entonces están interviniéndole en el quirófano, que tenía una gran pérdida de masa muscular aquí y un boquete en esta zona del codo, y Luis allí quejándose. Y recuerdo a uno de los médicos: venga Luis, no seas tan quejica, tal. Dije yo para mí, pues esto no funciona. Nadie sabía nada, porque yo estaba ahí observando, viendo las curas, y yo me dije, pues esto no ha funcionado, porque claro, está quejando tanto. Bueno, terminaron con el brazo y pasaron a los muñones. No os podéis imaginar cómo estaba aquello de colgajos que sacaban con pinzas, con tijeras, todo un destrozo. Y resulta que, hablando tranquilamente con nosotros, ni una sensación de ningún tipo de decir que me duele, que esto, que lo otro. O sea, yo me pregunté a mí mismo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Qué es la hipnosis? ¿Qué poder tiene la mente? ¿Qué poder tiene la mente que aquello que ha intervenido y analgesiado está, y no hay ninguna sensación, y aquello que no está dentro del mensaje, pues no lo ha sido. Desde ese momento incluimos el brazo, y desde ese momento este chico nunca más tuvo ningún tipo de dolor. Ningún tipo de dolor. Y actualmente, bueno, pues yo ya, como él había aprendido la autohipnosis, le veía cada vez más distanciado, al principio todos los días, después cada 2, 3 días, después cada 7 días, y ya después, como ya esto estaba resuelto, los muñones iban sanando, y yo ya todo lo enfoqué hacia el proceso de rehabilitación, hacia las motivaciones. Una vez que él hacía las autohipnosis, bueno, y de tal manera que cuando llega a rehabilitación, que es donde yo trabajo, porque esto es trauma, el traumatismo, el proceso de cura de los muñones pues puede durar hasta que eso forma un callo para poner una prótesis, pues puede durar 4 o 5 meses. Entonces, bueno, pues él ya iba a rehabilitación, hacía ejercicios en un gimnasio, estaba en una posición activa, vital, extraordinaria, le había motivado mucho con la venida de su hijo, que su mujer estaba embarazada, había aprovechado todos los recursos y él estaba enfocado hacia la rehabilitación, hacia las prótesis que serían sus nuevas piernas, hacia andar, que era su objetivo, hacia muchos motivos, que era su proceso terapéutico. Entonces, cuando llega a rehabilitación, la doctora Cabarcos, que es la que le atiende, le ve tan activo, tan vital, y dice, bueno, pues a este le voy a poner, el primer caso que se hizo, una doble prótesis articulada. Quiere decir que normalmente se pone en estos casos de amputaciones tan altas una prótesis articulada y otra rígida, para más estabilidad. En este caso le puse doble prótesis articulada. Y resulta que ella ni sabía para nada que yo había actuado en aquella época. Entonces, lo veo en una sala como esta que tenemos, que los miércoles hacemos sesión clínica, que está preparando unas diapositivas para la sesión clínica del día siguiente. Me digo, hombre, Celia, ¿qué? Hombre, Luis, pues un caso extraordinario, ¿qué tal? Oye, ¿no será un amputado? Sí, un amputado, no veas tal. Oye, pues este caso le traté yo hace como 6 meses o así, no sabes cómo estaba esta situación tal.
no me digas, y con técnicas hipnóticas, porque tampoco sabían que yo hacía hipnosis en todo el servicio, era una cosa que yo hacía, pero no me gusta a mí hablar de la hipnosis. Entonces, pues ¿por qué no lo presentamos en conjunto? La parte que yo actué como psicólogo y la rehabilitación que tú has realizado. Y hacemos de paso una hipnosis en público con los compañeros médicos en la sesión. No, hombre, ¿cómo va a ser eso en público? No podrá, porque claro, eso con los ruidos y tal, se entra instantáneamente. Eso no, es que no tenéis ni idea ni de lo que es la hipnosis. Bueno, hicimos la exposición del caso. Claro, cuando vieron al sujeto que entró instantáneamente en hipnosis, que le pinchaba, que García Renes es uno de lesionados medulares, dice, ¿le puedo hacer algo? Lo que quieras, está aislado de todo el exterior, de los ruidos, de las voces, de las sensaciones, solo escucha mi voz. O sea, él en este momento está en un estado hacia adentro en el cual solo se comunica conmigo. Y va y le pega un silbido así en el oído, de esos de pastor, pues no hubo ninguna reacción. Entonces quiere decir que, claro, para ellos fue muy impactante, porque no conocían la hipnosis, ni sabían lo que yo hacía. Y quiere decir que desde ese momento tampoco es que diga muchas cosas allí, ni me interesa, porque yo trabajo, voy a mi aire, soy una persona muy especial en ese sentido, pero quiere decir que desde ese momento se dieron cuenta, y en algunos otros casos que hemos presentado, de la importancia que tienen estas técnicas y cada vez piden más ayudas para mucha solución de problemas. Le he llamado recientemente para ver cómo iba, después de 8 años. Casi nunca para en casa, no logré hablar con él, estaba su mujer porque no está en casa, y me dijo su mujer, se apaña muy bien, no tiene ningún complejo, desde las últimas vacaciones no se pone las prótesis, o sea, por lo que sea ha prescindido de las prótesis. La doctora Cabarcos, el otro día hablamos de este caso que quería verle, y dice, jo, si no se ponen las prótesis no le voy a llamar, porque es que es una decepción para mí. Digo, oye, tú piensa, si el sujeto se apaña bien, déjale que viva como él quiere, ¿no? Usa la silla de ruedas, no tiene dolor, ni sensación de miembro fantasma, otra cosa que trabajamos con la hipnosis importantísima, en estos casos de amputados es el miembro fantasma, que muchas veces dura años, incluso a veces toda la vida, y que con la hipnosis desaparece desde el principio. No para, tiene un caballo y se va a cazar, a pescar o con el todoterreno. No practica la hipnosis. O sea, ya no le hace falta, ¿no? Y yo lo he observado en algunos pacientes que he llamado, pasado un tiempo ya no la practican. Tampoco les hace falta, ¿no? Porque ya cuando han controlado el proceso, o sea, bueno, no sé cómo andamos de tiempo, si queréis os leo... Hay otro caso que también me gustaría, porque es una amputación de una chica joven por un sarcoma óseo con desarticulación de cadera. Esta chica es mandada por el doctor González de Oncología y es atendida por mí al día siguiente de la intervención quirúrgica, de la desarticulación. Y simplemente os voy a decir lo que se incluyó en el tratamiento para hacerlo muy resumido. El reencuadre, la reestructuración que se hizo en el tratamiento. Se le entrena, y además es lo que he dejado yo en la hoja, en la historia como informe. Entrenamiento mental, ni siquiera pongo en el informe entrenamiento en hipnosis, ¿no? Porque no hago constar la palabra hipnosis. Regulación del sueño, igual que en el caso anterior, ¿no? O sea, la paciente cada vez que va a dormir simplemente hace una técnica muy corta, una señal que le has dejado, que su cerebro ha aprendido, hace esa técnica y en 5 o 10 segundos entra en estado profundo y duerme toda la noche. Y así es. Control del dolor, también se le enseñó anestesia en guante, ¿no? Para que su mano fuese la que controlaba el dolor siempre que ella lo necesitase. Elaboración del miembro fantasma, también
ha desaparecido desde el principio esa sensación. Activación intrapsíquica de los procesos inmunoactivos y de su organismo en el proceso terapéutico, daros cuenta que es un sarcoma, de preservación de la salud, como hipótesis de trabajo, visualizaciones con lenguajes simbólicos, cómo su organismo está activando todos los mecanismos inmunológicos para que no se reproduzca el cáncer, en principio, aunque yo ya no hablo más de cáncer, para nada, ¿no? O de sarcoma. Integración en el proceso terapéutico de los ciclos de quimioterapia, porque yo no voy a ser tan pretencioso de decir, no, que no le den quimioterapia, que la hipnosis lo suple todo. O sea, yo los integro también en el proceso, con la hipnosis. Elaboración de pérdidas, la pierna, el pelo, que se les cae por los ciclos, el apetito, vómitos, y sustitución por movilización de procesos activos internos, asimilación de alimentos después de los ciclos de quimioterapia. Muy frecuentemente, como sabemos los que trabajamos en esto, tienen náuseas, vomitan, no admiten la comida. O sea, trabajas todos estos aspectos para que su cuerpo, que necesita nutrirse y tal, en hipnosis, todo eso es mucho más fácil. Asimilación de integración en el proceso de rehabilitación, ya